Nieta prepara nachos para su abuela que tiene el alta tras operación complicado, abre la puerta. Clara había esperado este momento durante semanas. La cocina estaba llena de aromas familiares, queso derritiéndose lentamente sobre tortillas crujientes, los jalapeños chisporroteando en el horno y el ligero toque del cilantro fresco que había picado minutos antes. Cada paso que daba en la preparación era meticuloso, como si los nachos no fueran solo un plato, sino una declaración de amor hacia su abuela Cecilia, quien por fin volvería a casa tras la operación cardíaca que casi les arrebató la estabilidad familiar. Clara había pasado las noches cuidando la casa, tratando de mantener la calma mientras Cecilia estaba hospitalizada, y ahora, con los nachos en preparación y la mesa lista, sentía que por fin podía respirar. Esto no es solo comida, murmuró, observando el horno con una mezcla de ansiedad y ternura. Es un regalo para ella. Es mi forma de decirle que todo estará bien de nuevo. La sala estaba impecable, como Cecilia siempre la prefería. Clara había desempolvado los estantes, reorganizado los libros y colocado un ramo de flores frescas sobre la mesa del centro. El mantel que adornaba la mesa era uno de los favoritos de su abuela, un tejido hecho a mano que había sobrevivido a los años y a los recuerdos de una vida llena de altibajos. Mientras ajustaba los cojines del sofá, sus ojos se posaron en una fotografía que siempre había llamado su atención, una joven Cecilia, de cabello largo y sonrisa vibrante, junto a un hombre de mirada serena. Héctor. Clara apenas sabía de él, salvo que había desaparecido durante la dictadura. Su abuela hablaba poco de ese tema, pero las pocas veces que lo hacía, la tristeza en su voz era inconfundible. Clara suspiró, alejando los pensamientos del pasado. Hoy debía centrarse en celebrar el regreso de su abuela, no en los fantasmas que aún rondaban su historia familiar. Sin embargo, mientras preparaba los últimos detalles, un destello en la esquina del cuarto de Cecilia captó su atención. Una caja vieja, oculta debajo de la cama, parecía estar fuera de lugar. Clara intentó ignorarla, pero la curiosidad la venció. Se agachó y la abrió con cuidado, revelando un tesoro de documentos antiguos, fotografías y cartas. Uno de los sobres llevaba el nombre de Héctor, junto con un sello que mencionaba desaparecido en 1975. El corazón de Clara se aceleró. Había oído hablar de los desaparecidos, pero nunca imaginó que algo tan cercano a su familia estuviera documentado de manera tan tangible. Las manos le temblaban mientras pasaba las páginas, cada palabra cargada de una historia que su abuela había guardado en silencio. Cerró la caja de golpe, sintiendo que había cruzado un límite, pero la inquietud quedó grabada en su mente. ¿Qué significaban esos papeles? ¿Qué parte de la historia de su familia aún desconocía? El timbre interrumpió sus pensamientos, haciendo que Clara saltara ligeramente. Se sacudió las manos y caminó hacia la puerta, con el corazón acelerado no solo por la emoción de ver a su abuela, sino también por la sombra de lo que había encontrado minutos antes. Abrió la puerta de golpe, y allí estaba Cecilia, apoyándose en el brazo de un hombre que Clara no reconoció de inmediato. Su abuela, aunque visiblemente más frágil, tenía los ojos llenos de emoción y lágrimas. «Clara, mi niña», exclamó Cecilia, extendiendo los brazos. Clara la abrazó con fuerza, sintiendo un alivio inmenso al tenerla de vuelta. Pero cuando levantó la mirada, se encontró con el hombre. Su cabello era gris, y sus ojos reflejaban un cansancio que iba más allá de la edad. «¿Quién es?», preguntó Clara con cautela, aunque una parte de ella ya intuía la respuesta. Cecilia tomó aire y, con voz entrecortada, dijo: «Es Héctor, Clara. Es mi hermano. Está vivo». La sorpresa dejó a Clara paralizada. Miró al hombre, luego a su abuela, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. «¿Héctor? ¿El Héctor de tus historias?», preguntó, como si necesitara confirmarlo varias veces. Héctor dio un paso adelante, con una sonrisa débil pero cálida. «Sí, soy yo», dijo con voz ronca. «He vuelto, después de mucho tiempo». Clara no pudo evitar que las lágrimas se acumularan en sus ojos. Durante años había escuchado fragmentos de esta historia, pero siempre con la impresión de que Héctor era solo un recuerdo distante, alguien que nunca regresaría. «¿Pero cómo?», preguntó finalmente.
Cecilia, aún sosteniendo la mano de su hermano, respondió, fue un milagro, Clara. Después de tantos años, creí que lo había perdido para siempre. Pero aquí está, conmigo. Contigo. Clara los invitó a entrar, aún con las emociones a flor de piel. Ayudó a Cecilia a sentarse en su sillón favorito mientras Héctor permanecía de pie, observando la sala como si estuviera redescubriendo un lugar que había dejado atrás décadas atrás. Todo está igual, murmuró Héctor, acariciando el respaldo del sillón con una expresión nostálgica. Clara lo observó en silencio, sin saber qué decir. Finalmente, rompió el silencio. Héctor, no puedo imaginar lo que has pasado. Pero si estás aquí, es porque tenías que regresar. Abuela siempre hablaba de ti. Siempre te esperó. Héctor asintió, con lágrimas acumulándose en sus ojos. No fue fácil regresar, admitió. Había días en los que pensaba que no tenía derecho a volver. Pero aquí estoy, si ustedes me aceptan. Mientras Clara servía los nachos, Cecilia y Héctor comenzaron a intercambiar palabras, primero tímidamente, luego con mayor confianza. ¿Dónde estuviste?, preguntó Cecilia, rompiendo el hielo con una mezcla de alivio y dolor en su voz. Héctor bajó la mirada, como si las palabras fueran difíciles de pronunciar. Es una larga historia, hermana, respondió. Una que no será fácil contar, pero quiero intentarlo. Cecilia tomó su mano, apretándola con fuerza. No importa cuánto tiempo haya pasado, Héctor, dijo con determinación. Estás aquí ahora, y eso es suficiente para mí. Héctor la miró, conmovido, y por primera vez en años, esbozó una sonrisa que parecía sincera. El aroma de los nachos llenó la sala, y por un momento, las tensiones disminuyeron. Clara observó a su abuela y a su tío, sintiendo que algo comenzaba a sanar en esa pequeña sala. Hoy es solo el principio, dijo finalmente, con una sonrisa. Lo importante es que estamos juntos, y de aquí en adelante, lo resolveremos todo. Cecilia y Héctor asintieron, y aunque el camino por recorrer sería largo, este primer paso marcaba el inicio de una nueva etapa para todos ellos. El silencio en la sala parecía casi tangible mientras los tres intentaban procesar lo que estaba ocurriendo. Cecilia, sentada en su sillón favorito, no apartaba la mirada de su hermano Héctor, como si temiera que desapareciera en cualquier momento. Clara, aún aturdida, caminó hacia la cocina para traer los nachos que había preparado con tanto esmero. El sonido de los platos y cubiertos rompía la tensión, pero no el torbellino de emociones que llenaba la casa. Clara, dijo Cecilia con la voz entrecortada, ¿te das cuenta de lo que está pasando? Nunca pensé que viviría para volver a ver a mi hermano. Nunca. Héctor interrumpió suavemente, yo tampoco lo creí, Cecilia. Hubo un tiempo en el que perdí toda esperanza. Clara regresó con los nachos, colocando la bandeja en la mesa del centro. No puedo imaginar lo que significa esto para ustedes dos, pero creo que este es un momento para celebrar que estamos juntos. Al menos por ahora. Cecilia tomó una tortilla cubierta de queso y jalapeños, pero sus manos temblaban. Héctor, comenzó, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Han pasado décadas desde que te llevaron. Todas esas noches preguntándome qué te había pasado, dónde estabas, si aún estabas vivo. Y ahora estás aquí. Pero necesito saber, Héctor, necesito entender qué pasó. ¿Por qué desapareciste? Héctor dejó su plato en la mesa y suspiró profundamente. Su mirada se perdió en el suelo antes de hablar. Fue como si me arrancaran de nuestra vida, Cecilia. Aquella noche en que vinieron por mí, pensé que jamás volvería a ver la luz del día. Me llevaron a un lugar que ni siquiera sé dónde estaba. No podía escribirte, no podía contactarte. Y después de un tiempo, lo único que podía hacer era sobrevivir. Cecilia lo miró fijamente, tratando de procesar sus palabras. ¿Y después? ¿Cómo es que lograste salir de ahí? Eso no fue fácil, respondió Héctor, con la voz cargada de emoción. Durante años, fui prisionero en un lugar que se suponía no existía. Nos tenían aislados, rotos. Pero un día, durante una transferencia, algo salió mal. Hubo un descuido, y aproveché la oportunidad para escapar.
Fue un milagro, Cecilia, un milagro que yo ni siquiera esperaba. Pero cuando logré salir, me encontré perdido, sin saber si buscarte sería seguro para ti. Clara, que escuchaba cada palabra con atención, no pudo evitar intervenir. ¿Y por qué nunca nos buscaste? Abuela sufrió tanto, Héctor. ¿Por qué esperaste tanto tiempo para regresar? Héctor levantó la mirada hacia ella, con lágrimas en los ojos. Porque tenía miedo. Miedo de que mi regreso les trajera problemas, de que las personas que me buscaron antes volvieran por ustedes. Pero ya no podía seguir huyendo de mi propia familia. El ambiente se tornó aún más pesado mientras Héctor continuaba hablando. No me enorgullezco de haber tardado tanto, Cecilia. Pero después de tantos años, aprendí que no se puede vivir con el peso del miedo para siempre. Así que decidí buscar ayuda, y fue gracias a algunas organizaciones que logré localizarte. Nunca hubiera podido hacerlo solo. Cecilia dejó escapar un sollozo que intentó contener, pero fue inútil. Tantos años, y yo pensé que te habían matado, Héctor. Pensé que jamás volvería a verte. Y aquí estás, después de todo este tiempo. Héctor extendió su mano hacia ella, y los dos se tomaron como si intentaran reparar los años de distancia y dolor en ese simple gesto. Clara los observó, conmovida, pero también con un sinfín de preguntas que aún no se atrevía a hacer. La conversación continuó mientras los tres compartían los nachos. Cecilia recordó en voz alta los momentos de su infancia con Héctor, momentos que Clara nunca había escuchado antes. Siempre eras el que me defendía cuando papá se enojaba, dijo Cecilia, con una sonrisa nostálgica. Incluso cuando no tenía razón, tú siempre estabas ahí para mí. Héctor rió suavemente, aunque su risa tenía un toque de amargura. Y yo nunca dejé de pensar en eso, Cecilia. Siempre me preguntaba cómo había sobrevivido sin mí, cómo te las arreglaste con todo lo que pasó después de que me llevaron. Clara, sintiendo que había un espacio para hablar, comentó, abuela siempre dice que el amor por la familia fue lo que la mantuvo fuerte. Y creo que también fue lo que te trajo de vuelta, Héctor. Pero a pesar de las emociones compartidas, había una tensión subyacente que ninguno podía ignorar. Clara decidió abordar el tema directamente. Héctor, dijiste que tu regreso podría haber sido peligroso para nosotros. ¿Todavía lo es? ¿Alguien podría buscarte ahora que estás aquí? Héctor negó con la cabeza, aunque su expresión era seria. No lo creo, Clara. Las cosas han cambiado mucho desde esos días. Pero no puedo garantizar que todo sea seguro. Solo puedo prometer que hice todo lo posible para asegurarme de que mi regreso no trajera más problemas. Cecilia respiró profundamente, tratando de calmar sus pensamientos. Entonces, tendremos que enfrentar lo que venga juntos, dijo con firmeza. No voy a dejar que el miedo vuelva a separar a nuestra familia. La noche avanzaba, y aunque el ambiente seguía siendo intenso, hubo momentos de risas y calidez mientras Clara traía chocolate caliente para acompañar la comida. Héctor comenzó a sentirse más cómodo, y su voz, aunque todavía cargada de emoción, se tornó más relajada. Gracias por esto, Clara, dijo, señalando los nachos. No sabes cuánto significa para mí estar aquí, compartiendo una comida en casa después de tanto tiempo. Clara sonrió y respondió, es lo menos que podía hacer. Ahora que estás aquí, creo que será el inicio de algo nuevo para todos nosotros. Héctor asintió, mientras Cecilia lo miraba con una mezcla de amor y alivio, como si el mundo hubiera vuelto a ser un poco más brillante. El amanecer llegó con una claridad inesperada, bañando la casa en una luz suave que parecía querer borrar las sombras del día anterior. Clara, que había dormido poco, se levantó temprano para preparar café. Mientras llenaba la cafetera, no podía dejar de pensar en todo lo que Héctor había contado la noche anterior. Sus palabras resonaban en su mente, no sabía si regresar sería seguro para ustedes. Esa frase pesaba como un eco interminable. Cuando el aroma del café comenzó a llenar la cocina, Héctor apareció en la puerta. Su figura, algo encorvada pero aún imponente, le recordó a Clara las fotos en blanco y negro que había visto en la caja de su abuela. Buenos días, dijo Héctor con una voz grave, pero amable. Espero no haberte despertado.
Clara negó con la cabeza y le sirvió una taza de café, sintiendo la urgencia de hacer preguntas que aún no sabía cómo formular. Mientras Héctor se sentaba en la mesa de la cocina, Clara lo observaba en silencio, intentando descifrar los años de sufrimiento que se reflejaban en su rostro. Finalmente, decidió hablar. Héctor, ¿por qué esperaste tanto tiempo para buscarla? Abuela siempre creyó que estabas muerto. Fue tan difícil para ella aceptar eso. Héctor tomó un sorbo de café y su mirada se oscureció. No fue por falta de querer, Clara. Fue por miedo. Cuando escapé, no tenía nada. Ni dinero, ni identidad. Todo lo que tenía era un cuerpo desgastado y una mente llena de cicatrices. Pensaba que si intentaba acercarme a ustedes, los pondría en peligro. ¿Cómo podía arriesgarme a que lo que me pasó a mí también le sucediera? Clara lo escuchó con atención, pero no pudo evitar replicar. ¿Y no te dolía estar lejos? ¿No sentías que, al menos, abuela merecía saber que seguías vivo? Héctor bajó la cabeza y asintió lentamente. Me dolía cada día, Clara. Pero el miedo a veces te hace prisionero, incluso cuando ya has escapado. Poco después, Cecilia se unió a ellos en la cocina. Su rostro estaba más sereno que la noche anterior, pero aún se notaba el peso de las emociones en su expresión. Buenos días, dijo con una sonrisa cansada, sentándose junto a su hermano. Héctor le sirvió café, y ambos compartieron un momento de silencio cargado de significado. Finalmente, Cecilia rompió el silencio. Héctor, hay tantas cosas que quiero preguntarte, pero no sé por dónde empezar. Pasé tantos años imaginando lo que te había pasado, tantas noches rezando para que estuvieras en paz, aunque no estuvieras aquí. Héctor la miró con ternura. Hermana, no sé si mis respuestas te darán paz, pero prometo decirte la verdad. Estoy aquí ahora, y quiero que lo que resta de nuestras vidas esté lleno de las palabras que no pudimos decir antes. El tono en la conversación cambió cuando Cecilia mencionó la caja de documentos que Clara había encontrado. Esa caja, dijo Cecilia, dirigiéndose a Héctor, es lo único que me quedó de ti. Cada carta que envié y nunca recibió respuesta, cada documento que encontré tratando de buscarte. Era mi forma de no olvidarte. Nunca perdí la esperanza de que un día regresarías. Héctor suspiró profundamente, su mirada fija en la taza de café que sostenía entre las manos. Yo tampoco te olvidé, Cecilia. Incluso en los peores momentos, cuando estaba más perdido, siempre pensé en ti. Pero también sabía que el sistema estaba diseñado para borrar a las personas, para hacer que nadie preguntara por nosotros. Eso era lo que querían, y yo no quería que tú también fueras una víctima. Clara, que había estado escuchando en silencio, intervino con cautela. Pero abuela nunca dejó de buscarte. Incluso cuando parecía imposible, siempre creyó que regresarías. El aire en la cocina se tornó más denso cuando Héctor comenzó a hablar de los años que pasó como prisionero. Había días en los que no sabía si sobreviviría. Nos mantenían en cuartos oscuros, sin ventanas, sin contacto con el mundo exterior. Querían rompernos, hacernos sentir que no existíamos. Pero cada vez que cerraba los ojos, me imaginaba aquí, en esta casa, con ustedes. Era lo único que me mantenía cuerdo. Cecilia lo escuchaba con lágrimas en los ojos, mientras Clara intentaba contener la suya. No puedo imaginar lo que pasaste, dijo Cecilia, tomando la mano de su hermano. Pero quiero que sepas que no importa cuánto tiempo haya pasado, siempre serás parte de esta familia. Y ahora que estás aquí, no dejaré que nada vuelva a separarnos. Clara, aún llena de preguntas, decidió ser honesta. Héctor, entiendo que querías protegernos, pero, ¿alguna vez pensaste en lo que tu silencio nos hizo a nosotras? Abuela siempre hablaba de ti, pero cada vez que lo hacía, veía cómo se rompía un poco más. Yo crecí escuchando su dolor, sintiendo su ausencia. No quiero juzgarte, pero necesito entender por qué decidiste que el silencio era la mejor opción. Héctor asintió lentamente, como si las palabras de Clara fueran una carga que ya sabía que tendría que enfrentar. Tienes razón, Clara. Mi silencio también fue una forma de herirlas, aunque no lo quisiera. Y lo siento. Lo siento más de lo que puedo expresar.
Pero ahora que estoy aquí, quiero hacer las cosas bien. Quiero recuperar el tiempo perdido, aunque sé que no será fácil. La conversación continuó hasta que los tres decidieron salir al patio, donde la luz del sol parecía menos intensa bajo la sombra de los árboles. Héctor miró a su alrededor, como si estuviera redescubriendo un lugar que alguna vez llamó hogar. Esto es lo que soñaba todas esas noches, confesó. Este lugar, estas personas. Nunca creí que realmente volvería a tenerlo. Cecilia lo abrazó, y en ese momento, Clara sintió que, a pesar del dolor y las preguntas, algo estaba comenzando a sanar. Estamos juntos, dijo Cecilia, con la voz firme. Y eso es lo único que importa ahora. Héctor asintió, y aunque su mirada seguía cargada de melancolía, también había en ella un destello de esperanza. El ambiente en la casa de Clara estaba cargado de una mezcla de emociones que oscilaban entre la alegría del reencuentro y la incomodidad de los recuerdos dolorosos. Cecilia, siempre fuerte y controlada, parecía frágil esa mañana. Mientras preparaba el desayuno con manos temblorosas, Clara se le acercó. «Abuela, ¿estás bien? Has estado muy callada desde anoche», preguntó con preocupación. Cecilia asintió lentamente, aunque sus ojos reflejaban inquietud. «Estoy bien, hija, pero tener a Héctor aquí, después de tantos años, me ha removido todo. Estoy feliz, claro que sí, pero también hay cosas que no entiendo. ¿Por qué no nos buscó antes? ¿Por qué esperó tanto tiempo?» Clara apretó los labios, queriendo consolarla, pero sabía que esas preguntas solo Héctor podía responderlas. «Habla con él, abuela», sugirió con suavidad. «No dejes que esas dudas te consuman. Él está aquí ahora, y creo que también necesita escucharte». Mientras tanto, Héctor estaba sentado en la sala, revisando algunos libros viejos que reconocía de su infancia. Cuando Cecilia finalmente se acercó a él, su expresión era una mezcla de firmeza y vulnerabilidad. «Héctor, quiero hablar contigo», dijo, tomando asiento frente a él. Héctor dejó el libro a un lado y la miró con atención. «Lo sé, hermana. Hay tantas cosas que debo explicarte». Cecilia respiró hondo, buscando las palabras correctas. «No quiero que sientas que estoy enojada contigo. No lo estoy. Pero hay cosas que no entiendo. ¿Qué pasó contigo después de que te llevaron? ¿Por qué nunca me buscaste, incluso después de escapar? Pasé toda mi vida pensando que estabas muerto. Viví con esa culpa, con ese vacío, y ahora, de repente, estás aquí. Necesito saber la verdad». Héctor bajó la mirada, como si el peso de sus recuerdos fuera demasiado para sostener. «Es difícil de explicar», comenzó Héctor con la voz entrecortada. «Cuando logré escapar, no era el hombre que conocías, Cecilia. Había partes de mí que sentía que estaban rotas para siempre. El mundo fuera de esa prisión no era el mismo que recordaba, y yo tampoco lo era. Temía que mi regreso les trajera más dolor que consuelo. ¿Qué tal si mi presencia los ponía en peligro? ¿Qué tal si les recordaba cosas que ustedes habían luchado por olvidar? Yo pensaba que alejándome, los estaba protegiendo». Cecilia negó con la cabeza, sus ojos llenos de lágrimas. «No, Héctor. Lo que nos hizo daño fue tu ausencia, no tu regreso. Todo este tiempo, lo único que quería era saber que estabas vivo. Que estabas bien. Nunca intentaste averiguar lo que yo quería, lo que yo necesitaba». Su voz se quebró, y Héctor se inclinó hacia adelante, tomando sus manos. «Lo siento, Cecilia. Nunca quise lastimarte. Pero ahora estoy aquí, y quiero hacer las cosas bien». Clara observaba la escena desde la cocina, su corazón dividido entre el dolor que veía en su abuela y la culpa que percibía en Héctor. Decidió intervenir, llevando una bandeja de té para aliviar la tensión. «Sé que este es un tema difícil para ambos», dijo, colocando las tazas frente a ellos. «Pero creo que lo importante ahora es que están juntos. Hay tiempo para sanar, pero tienen que hablar y escucharse». Cecilia le agradeció con una sonrisa débil, mientras Héctor asintió, reconociendo que su sobrina tenía razón. «Clara tiene razón», dijo Héctor. «No puedo cambiar el pasado, pero puedo estar aquí para ustedes ahora. Quiero reconstruir lo que se rompió,
aunque sé que no será fácil. Cecilia lo miró por un momento, como si estuviera buscando algo en su rostro. Finalmente, suspiró. Eso es lo que quiero también, Héctor. Pero necesitas ser honesto conmigo, completamente honesto. Solo así podemos seguir adelante. Las tensiones comenzaron a calmarse un poco cuando Clara sugirió salir al patio para tomar aire fresco. Bajo la sombra de los árboles, el ambiente parecía menos denso, y por primera vez en días, Héctor se permitió sonreír. Este lugar es como lo recordaba, dijo, mirando a su alrededor. Aquí solíamos jugar cuando éramos niños, ¿recuerdas, Cecilia? Tú siempre querías ser la líder de nuestras aventuras. Cecilia soltó una pequeña risa, aunque su voz aún estaba teñida de melancolía. Sí, pero tú eras el que siempre encontraba las mejores escondites. Nadie podía ganarte en eso. Clara observó la interacción con una mezcla de ternura y tristeza, deseando que esos momentos de paz pudieran durar para siempre. Pero la tranquilidad se vio interrumpida cuando Clara, incapaz de contener su curiosidad, decidió mencionar la caja de documentos que había encontrado. Abuela, hay algo que necesito decirte, comenzó, con cautela. Cuando estaba arreglando tu cuarto, encontré una caja con cartas y documentos sobre Héctor. No quise invadir tu privacidad, pero los vi, y me hizo pensar en todo lo que debiste haber pasado tratando de buscarlo. Cecilia la miró, sorprendida, pero no enojada. Esa caja era mi forma de mantener viva la esperanza, confesó. Cada carta, cada documento, era una prueba de que no podía rendirme. A veces, era lo único que me daba fuerzas para seguir adelante. Héctor, al escuchar esto, se inclinó hacia su hermana, sus ojos llenos de arrepentimiento. Ojalá hubiera sabido eso antes, Cecilia. Ojalá hubiera tenido el valor de buscarte antes. No puedo cambiar el pasado, pero prometo que no volveré a dejarte. El día terminó con una sensación de esperanza mezclada con incertidumbre. Clara, mientras preparaba la cena, no pudo evitar pensar en todo lo que había cambiado desde que Héctor llegó. Esto es solo el principio, pensó. Pero tal vez, solo tal vez, podemos sanar como familia. Cuando llevó los platos a la mesa, vio a su abuela y a su tío compartiendo una conversación más tranquila, sus risas rompiendo el silencio de la casa. Por primera vez, Clara sintió que el peso que había cargado su abuela durante tanto tiempo comenzaba a desvanecerse. Estamos juntos, dijo en voz alta, como si necesitara recordárselo a sí misma. Cecilia y Héctor levantaron la mirada y asintieron. Sí, Clara, respondió Cecilia con una sonrisa. Estamos juntos. Y eso es lo más importante ahora. La casa estaba tranquila esa mañana, pero el aire cargado de emociones seguía envolviendo a los tres. Clara había salido al mercado para comprar algunos ingredientes, dejando a Cecilia y Héctor a solas. Sentados en la sala, la tensión entre ellos era palpable. Cecilia finalmente rompió el silencio. Héctor, necesito saber todo, dijo con la voz firme pero teñida de emoción. No solo por mí, sino también por Clara. Ella merece entender por qué tu ausencia marcó tanto nuestras vidas. Héctor la miró con ojos llenos de arrepentimiento. Está bien, Cecilia, respondió, con un suspiro que parecía provenir de lo más profundo de su alma. Es hora de que lo sepas todo, aunque temo que algunas partes sean difíciles de escuchar. Cecilia asintió, preparándose para enfrentar las verdades que había evitado imaginar durante tantos años. Cuando me llevaron aquella noche, sentí que el mundo se apagaba de golpe, comenzó Héctor, con la voz entrecortada. Me ataron, me vendaron los ojos y me llevaron a un lugar que no reconocí. Todo estaba oscuro, frío. Los gritos de otros prisioneros eran lo único que rompía el silencio. Nos despojaron de nuestra identidad, Cecilia. Éramos números, no personas. Intentaron quebrarnos, física y mentalmente. Cecilia escuchaba en silencio, sus manos temblando mientras sostenía una taza de té. Pasé años en ese lugar, sin saber si algún día saldría con vida. Pero lo más difícil no fue el dolor físico, sino el miedo a olvidar mi vida antes de eso. Cerraba los ojos y repetía tu nombre, nuestra infancia, la casa, para no perderme por completo.
Cecilia dejó escapar un sollozo que había estado conteniendo. No sabía que estabas pasando por algo tan horrible. Pensaba que te habían matado de inmediato, que al menos no sufriste. Héctor negó con la cabeza. Ojalá hubiera sido así a veces, murmuró. Héctor continuó, su mirada fija en el suelo. Un día, durante una transferencia, logré escapar. Fue pura suerte, un descuido de ellos. Corrí como nunca en mi vida, sin mirar atrás. Pero cuando finalmente estuve a salvo, no sabía a dónde ir. Estaba destrozado, Cecilia. No era el hombre que recordabas. Había partes de mí que sentía que nunca podrían repararse. Pensé en buscarte, en volver a casa, pero cada vez que lo intentaba, el miedo me detenía. ¿Y si al regresar, te ponía en peligro? ¿Y si ellos aún me buscaban? Cecilia lo miró, con lágrimas corriendo por su rostro. Héctor, ¿no entendías que tu ausencia era peor que cualquier peligro? Yo hubiera preferido enfrentar lo que fuera contigo a vivir pensando que te habían arrancado de mi vida para siempre. Las palabras de Cecilia parecieron atravesar a Héctor como una daga. Lo sé ahora, pero en ese momento, estaba atrapado en mi propia oscuridad, confesó. Intenté comenzar de nuevo, lejos de aquí. Pero no funcionó. Nunca pude sentirme en paz. Siempre llevaba el peso de lo que dejé atrás. Cuando finalmente encontré a alguien dispuesto a ayudarme a buscarte, ya habían pasado demasiados años. Pensé que tal vez había seguido adelante, que yo era solo un recuerdo doloroso que era mejor dejar en el pasado. Cecilia se levantó de su silla, incapaz de contener más sus emociones. Nunca seguí adelante, Héctor. Nunca. Cada día, cada noche, pensaba en ti. Tu ausencia nunca dejó de doler. En ese momento, Clara regresó del mercado y notó la intensidad de la conversación. Dejó las bolsas en la cocina y entró a la sala con cautela. ¿Todo bien aquí?, preguntó, aunque la respuesta era evidente. Héctor levantó la mirada hacia su sobrina, sus ojos llenos de lágrimas. Clara, estoy tratando de explicarle a tu abuela todo lo que pasó, pero no sé si mis palabras pueden reparar el daño que causé. Clara se sentó junto a ellos, tomando la mano de su abuela. Creo que lo importante no es solo lo que pasó, sino lo que hacemos a partir de ahora, dijo con suavidad. Abuela, Héctor está aquí, está tratando de conectar contigo. Tal vez no podamos cambiar el pasado, pero podemos decidir cómo vivir el presente. Cecilia asintió lentamente, aunque las lágrimas seguían cayendo. Tienes razón, Clara, admitió. Héctor, estoy agradecida de que estés aquí. Pero también necesito tiempo para procesar todo esto. No es fácil para mí enfrentar estos recuerdos. Necesito que entiendas eso. Héctor tomó la mano de su hermana, apretándola con fuerza. Lo entiendo, Cecilia. Estoy aquí para lo que necesites, sin importar cuánto tiempo tome. No voy a irme esta vez. Clara observó el intercambio con una mezcla de tristeza y esperanza. Sabía que las heridas no sanarían de la noche a la mañana, pero ver a su abuela y a su tío dispuestos a trabajar en su relación era un primer paso importante. Esa noche, mientras cenaban en silencio, Cecilia rompió el hielo con una pregunta inesperada. Héctor, ¿recuerdas aquella vez que construimos una casa en el árbol y casi nos caemos por hacerlo mal? Héctor soltó una risa genuina, la primera desde que llegó. Claro que lo recuerdo. Papá estaba tan enojado que nos hizo desmontarla al día siguiente. Clara se unió a las risas, aliviada de ver algo de luz en medio de tanta oscuridad. Eso suena como algo que ustedes harían, comentó. La conversación fluyó con más facilidad, y por primera vez en días, la casa se sintió como un hogar nuevamente. Cuando Clara se retiró a su cuarto esa noche, se recostó en su cama pensando en todo lo que había ocurrido. Aunque las revelaciones habían sido dolorosas, sentía que eran necesarias para comenzar a sanar. Mirando al techo, murmuró para sí misma, estamos reconstruyendo algo roto, pero al menos estamos juntos. Cerró los ojos, dejando que esa esperanza la acompañara mientras se sumía en el sueño. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas de la sala, iluminando los rostros cansados pero serenos de Cecilia y Héctor.
Clara, desde la cocina, observaba cómo los dos compartían un momento de tranquilidad mientras tomaban café. Había pasado una semana desde el reencuentro, y aunque todavía quedaban heridas abiertas, la relación entre los hermanos comenzaba a sanar. Cecilia rompió el silencio con una voz suave pero cargada de intención. Héctor, he estado pensando mucho en todo lo que me contaste. Aún duele, no te voy a mentir, pero también entiendo que lo que viviste fue inimaginable. Si algo he aprendido con los años, es que el perdón no es solo para quien lo recibe, sino para quien lo da. Y creo que estoy lista para perdonarte. Héctor la miró con los ojos llenos de lágrimas. No tienes idea de lo que significa para mí escuchar eso, Cecilia. No sabes cuánto lo necesitaba. Clara entró con una bandeja de pan y frutas, tratando de aliviar la intensidad del momento. Abuela, tío, creo que este es un buen momento para hacer algo simbólico. Algo que marque este nuevo comienzo. Héctor arqueó una ceja, curioso. ¿A qué te refieres, Clara? Ella sonrió, colocando la bandeja sobre la mesa. Quiero que vayamos al viejo terreno donde estaba la casa de la abuela cuando ustedes eran niños. Siempre me contaste historias de ese lugar, abuela. Creo que sería especial regresar allí juntos. Podría ser un cierre para todo lo que pasó. Cecilia se quedó pensativa, mientras Héctor parecía emocionado pero también un poco nervioso. No he estado allí en décadas, admitió Héctor. No sé si estoy listo para enfrentar esos recuerdos. Clara lo miró con determinación. A veces, enfrentar el pasado es la única forma de seguir adelante, Héctor. El viaje al terreno fue silencioso, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Cuando llegaron, Clara sintió un escalofrío al ver el lugar. Aunque la casa ya no estaba, los árboles y el paisaje seguían siendo familiares, como si el tiempo no hubiera pasado. Cecilia bajó del auto con dificultad, pero su expresión era serena. Este lugar solía estar lleno de vida, dijo con una sonrisa nostálgica. Héctor caminó hacia un árbol grande y tocó su tronco con una mano temblorosa. Aquí es donde construimos aquella casa en el árbol, dijo con una risa suave. Nunca pensé que volvería a ver esto. Clara se acercó, observando cómo sus palabras parecían desbloquear recuerdos enterrados. Creo que este es el lugar perfecto para empezar de nuevo, comentó con una sonrisa. Cecilia se sentó en una roca cercana, mirando el paisaje mientras hablaba con Héctor. ¿Recuerdas cómo mamá siempre nos llamaba para cenar y nosotros fingíamos no escucharla para quedarnos jugando un poco más? Héctor asintió, su rostro iluminado por una rara mezcla de alegría y melancolía. Y cuando por fin nos atrapaba, nos daba ese sermón largo pero terminaba abrazándonos y diciendo que éramos sus tesoros, agregó. Clara los observaba en silencio, disfrutando de la reconexión entre ellos. Aunque no había estado presente en esas memorias, podía sentir el peso emocional que llevaban consigo. Tal vez mamá estaría orgullosa de nosotros por estar aquí juntos, después de todo lo que pasó, dijo Cecilia, y Héctor asintió con los ojos brillando de emoción. Clara sugirió plantar un árbol como símbolo de su reunión y del crecimiento que estaban experimentando como familia. Los tres trabajaron juntos para cavar un agujero y colocar un retoño de jacaranda en el suelo. Mientras Héctor apretaba la tierra con sus manos, su voz se quebró. Este árbol crecerá fuerte, como espero que lo haga nuestra relación. Será un recordatorio de que, aunque las cosas se rompan, siempre hay una forma de reconstruir. Cecilia colocó una mano en su hombro y dijo, y también será un recordatorio de que nunca es demasiado tarde para volver a casa. Clara observó el momento con lágrimas en los ojos, sintiendo que finalmente estaban cerrando un capítulo doloroso para abrir uno nuevo. Antes de irse, Cecilia sacó una carta de su bolso. Escribí esto hace años, cuando ya casi había perdido la esperanza de volver a verte, dijo, entregándosela a Héctor. Nunca la envié porque no sabía dónde estabas, pero ahora quiero que la leas. Héctor tomó la carta con manos temblorosas y comenzó a leer en silencio. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras pasaba de una línea a otra, como si cada palabra lo acercara más a su hermana. Gracias por no rendirte conmigo, Cecilia, dijo finalmente. Esta carta es el recordatorio de que el amor de una hermana es más fuerte que cualquier distancia o dolor.
El regreso a casa fue más liviano. En el auto, los tres hablaron de planes para el futuro. Héctor mencionó su deseo de quedarse cerca y ayudar a Clara y a Cecilia con lo que necesitaran. Ya he pasado demasiado tiempo lejos de mi familia, dijo con firmeza. Es hora de que haga las cosas bien. Cecilia lo miró y asintió. Siempre habrá un lugar para ti aquí, Héctor. No importa cuánto tiempo haya pasado. Clara, desde el asiento trasero, sonrió, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, la familia estaba completa. Cuando llegaron a casa, Cecilia preparó un café mientras Clara sacaba algunas fotos familiares para mostrárselas a Héctor. Mira, aquí está mamá en su cumpleaños número 50, dijo Clara, señalando una imagen en blanco y negro. Héctor la tomó con cuidado, sus dedos acariciando el papel como si fuera un tesoro. Nunca he dejado de pensar en ella, confesó. Todo lo que soy, todo lo que logré soportar, fue gracias a lo que nos enseñó. Cecilia se sentó junto a él, colocando una mano en su hombro. Y estoy segura de que ella estaría orgullosa de ti, Héctor. Por sobrevivir, por regresar, por no rendirte. El sol del atardecer iluminaba suavemente la casa, llenándola de un calor acogedor que parecía reflejar el ambiente renovado entre Cecilia, Héctor y Clara. Estaban sentados en la sala, rodeados de fotografías antiguas que habían desempolvado del viejo baúl. Clara sostenía una imagen de su abuela y Héctor cuando eran niños, de pie frente a un árbol gigante. Abuela, siempre hablas de este árbol como si fuera mágico, dijo con una sonrisa. Cecilia rió suavemente, tocando la imagen con nostalgia. Para nosotros lo era. Ese árbol era nuestro refugio, nuestro lugar de aventuras. Ahora lo veo como un símbolo de lo que hemos superado. Héctor, que había estado observando en silencio, agregó, ese árbol nos vio crecer, y ahora el jacaranda que plantamos será testigo de esta nueva etapa en nuestras vidas. Clara los miró a ambos con ternura. Tal vez deberíamos enmarcar esta foto y colocarla junto al árbol cuando crezca. Cecilia suspiró profundamente, como si finalmente pudiera dejar ir años de dolor acumulado. Nunca pensé que este día llegaría, confesó. Tenerte aquí, Héctor, después de todo este tiempo, se siente como un sueño que temía soñar. Pero ahora, sentada aquí contigo, con Clara, siento que estamos donde siempre debimos estar. Héctor le tomó la mano, su voz quebrada por la emoción. No sé si alguna vez podré reparar completamente el daño que causó mi ausencia, pero quiero pasar el resto de mi vida intentándolo. Clara, siempre directa, intervino, no se trata de reparar el pasado, tío. Se trata de construir un presente y un futuro donde todos podamos estar juntos, apoyándonos como familia. Cecilia asintió, acariciando el rostro de Héctor con una sonrisa llena de amor. Y eso es exactamente lo que haremos. La conversación se desvió hacia los recuerdos felices. Cecilia comenzó a contar cómo Héctor solía improvisar canciones con cualquier cosa que encontrara a su alcance, desde palos hasta latas vacías. Era un maestro del ritmo, dijo riendo. Héctor rió también, pero con una expresión pensativa. Esa música improvisada me salvó en los momentos más oscuros, confesó. Cantar en mi mente las melodías que inventábamos era mi forma de mantenerme conectado contigo, con nuestra infancia. Clara lo miró sorprendida. Nunca pensé que algo tan simple pudiera tener tanto poder. Creo que debemos volver a hacer música juntos. Tal vez no con latas, pero algo que nos haga sentir vivos. Cecilia sonrió ampliamente. Me encantaría eso. Después de todo, la música siempre fue parte de esta familia. Esa misma noche, Clara organizó una cena especial para celebrar su nuevo comienzo como familia. Preparó nachos nuevamente, esta vez con una receta que había aprendido de Cecilia cuando era niña. Este plato representa mucho más que comida para mí, explicó mientras servía. Es un recordatorio de que, incluso en los momentos más difíciles, hay algo que nos une, algo que nos hace sentir en casa. Héctor tomó un nacho, lo miró y luego miró a su sobrina con gratitud. Gracias, Clara. No solo por esto, sino por ser el puente entre tu abuela y yo. Por ayudarnos a reencontrarnos. Clara sonrió, tratando de contener las lágrimas.
No hice nada extraordinario, tío. Solo seguí lo que mi corazón me decía que era correcto. Durante la cena, Héctor habló de sus planes para el futuro. Quiero quedarme aquí, cerca de ustedes, dijo con firmeza. Hay mucho por hacer, y quiero ser parte de sus vidas. Además, he estado pensando en compartir mi historia con otras personas que han pasado por lo mismo que yo. Tal vez pueda ayudar a alguien que se sienta tan perdido como yo me sentí. Cecilia lo miró con orgullo. Esa es una idea maravillosa, Héctor. Siempre has tenido una forma especial de conectar con los demás. Si tu experiencia puede traer esperanza a alguien más, entonces vale la pena compartirla. Clara asintió con entusiasmo. Y yo puedo ayudarte a organizar algo. Podríamos crear un espacio comunitario para hablar de esto, para sanar juntos. Después de la cena, Héctor y Clara lavaban los platos mientras Cecilia descansaba en el sillón. Héctor rompió el silencio con una confesión inesperada. Clara, cuando te vi por primera vez, sentí una mezcla de culpa y admiración. Eres tan fuerte, tan llena de vida, y todo eso es gracias a tu abuela. Pero también sé que mi ausencia dejó un vacío que tú ayudaste a llenar. Clara dejó de secar los platos y lo miró directamente a los ojos. Tío, no tienes que cargar con esa culpa. Lo que pasó está en el pasado. Lo único que importa ahora es que estás aquí, y que queremos que te quedes. Héctor sonrió, emocionado por las palabras de su sobrina. Gracias, Clara. Tu apoyo significa más de lo que puedes imaginar. Antes de irse a dormir, Cecilia llamó a Héctor y a Clara a la sala. Hay algo que quiero hacer, dijo con un brillo en los ojos. Quiero que tomemos una foto juntos, los tres. Una nueva foto que represente este momento. La pondré junto al resto de las fotos familiares, para que siempre recordemos que, incluso después de tanto dolor, logramos reunirnos. Héctor y Clara estuvieron de acuerdo, y Clara buscó su cámara. Se acomodaron en el sofá, y cuando Clara programó el temporizador, corrió para unirse a la foto. El clic de la cámara capturó no solo sus rostros, sino también la esperanza y el amor que ahora los unía. Esa noche, mientras cada uno se retiraba a su habitación, Clara sintió una paz que nunca había experimentado antes. Desde su cama, miró las estrellas a través de la ventana y pensó en todo lo que había cambiado en tan poco tiempo. Estamos juntos, murmuró para sí misma, dejando que el sueño la envolviera con esa certeza. Cecilia, en su propio cuarto, acarició la fotografía recién tomada antes de colocarla en su mesa de noche. Héctor, en el pequeño cuarto que ahora llamaría suyo, miró por la ventana y prometió en silencio nunca volver a alejarse de su familia. Esa casa, llena de recuerdos y cicatrices, ahora también era un lugar de esperanza y nuevos comienzos. Cecilia vivió el resto de sus días con una paz que jamás creyó posible. Después del regreso de Héctor, su rutina diaria adquirió un nuevo significado, un brillo que había perdido con los años. Sus días eran simples pero plenos, cuidaba el jacaranda que habían plantado juntos, pasaba las tardes tejiendo en el patio mientras recordaba historias de su infancia y disfrutaba la compañía de su nieta y su hermano. El vacío que había sentido durante décadas se llenó con la certeza de que su familia estaba completa otra vez. En sus últimos años, se convirtió en una figura central para la comunidad, compartiendo su historia y alentando a otros a buscar la reconciliación en sus propias familias. Cuando finalmente partió, dejó un legado de fortaleza, amor y perseverancia que siguió viviendo en Clara y Héctor. Cecilia no solo reconstruyó los lazos rotos, los transformó en un legado que trascendió su propia vida. Para Héctor, el retorno a su familia marcó el inicio de un nuevo propósito. Tras años de sufrimiento y autoimpuesto aislamiento, dedicó su tiempo a construir algo significativo a partir de su experiencia. Creó un pequeño grupo de apoyo para personas que, como él, habían sobrevivido a la dictadura y necesitaban un espacio para sanar. Con el tiempo, su trabajo creció, y su voz se convirtió en una fuente de esperanza para aquellos que aún cargaban las cicatrices del pasado. En casa, Héctor se convirtió en el protector de Cecilia y Clara, ayudando en todo lo que podía, desde las pequeñas reparaciones hasta compartir risas en la mesa del comedor. Aunque siempre llevó consigo el peso de los años perdidos, encontró consuelo en el amor incondicional de su familia.
Para él, el jacaranda que habían plantado no era solo un árbol, sino un símbolo vivo de que la vida, incluso después de la destrucción, puede florecer de nuevo. Clara, con el tiempo, se convirtió en la columna vertebral de su familia. La joven que había preparado nachos con nerviosismo para recibir a su abuela se transformó en una mujer segura, inspirada por la fortaleza de Cecilia y el renacimiento de Héctor. Su hogar se convirtió en un refugio no solo para su familia, sino también para otros en busca de historias de resiliencia. Clara encontró su pasión en narrar la historia de los suyos, publicando un libro que capturó no solo el dolor de los años pasados, sino también la esperanza y la reconciliación que habían logrado juntos. Gracias a su libro, su historia se convirtió en un faro de luz para muchas familias en situaciones similares. En su vida personal, Clara continuó cuidando del jacaranda, viendo cómo crecía al mismo tiempo que su familia se fortalecía. Sabía que ese árbol no solo representaba el pasado, sino también el futuro, una promesa de que el amor siempre puede triunfar.